desplaza. Tienes que incrementar su área. Pero lo que el látex está tratando de hacer es regresar a su forma original, ¿no? O sea, ustedes tienen un globo así chiquito y lo inflan. Entonces lo que están haciendo es estirar la superficie del látex, pero la superficie del látex está tratando de hacerse pequeña. Entonces eso es lo que está tratando de hacer este núcleo, minimizar su superficie. Porque si yo la expando, estoy haciendo trabajo. Cada vez que ponga átomos aquí, esto va a crecer, pero eso quiere decir que tengo que hacer trabajo. Entonces la superficie está haciendo trabajo contra mí. ¿Qué en particular de la superficie? En el caso del látex es el elástico, ¿no? El elástico que trata de contraerse. En este material, eso tiene que ver con, o la energía de una superficie está dada ¿por qué cantidad? Salud. ¿Por qué hay insectos que pueden caminar sobre la superficie de tensión superficial? Las moléculas son las que están jalando. En el globo, en el látex, son las moléculas de polímero que están entrelazadas, entonces estas son las que están regresando el material a que se contraiga. En una superficie de cualquier compuesto es la energía, pero de las moléculas o átomos que están en la superficie. Entonces, ese es macroscópicamente, aquí hay una tensión superficial y esto es positivo. Entonces, hay una energía libre que tiene que ver con el área, que es gamma, tensión superficial, por el área de esa forma. Entonces, ¿qué sucede? Que a medida que yo voy incrementando el volumen, por tanto el radio, también incrementa el área, entonces esto se va incrementando de acuerdo a R cuadrado, y es positivo. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo. Entonces, yo tengo dos fuerzas que son contrapuestas. Una que favorece a que el núcleo crezca y otra que desfavorece, que lo está tratando de reducir. Si sumamos estas dos contribuciones, vamos a ver que gana una al principio. Si sumo esto con esto, lo que obtengo es la línea verde. ¿Se fijan? Entonces, como esto va creciendo más lento, pero estos números son pequeños, entonces este número positivo es más grande que este negativo, gana el valor positivo hasta que encuentre un máximo. Y a partir de aquí, esto que crece de forma cúbica y negativo, gana, y entonces ahora hace que este proceso sea negativo. Para que un proceso sea espontáneo, ¿cómo tiene que ser el cambio de energía libre? Negativo. Entonces, ¿cómo es el cambio de aquí para acá? ¿De aquí para acá? ¿Y de aquí para acá? Entonces, solamente cuando yo llegue a este punto, voy a poder ir para allá de forma espontánea. Ahora, de aquí para acá es espontáneo, pero se fijan que de aquí para acá es espontáneo también el cambio. O sea, si yo llego aquí, tengo la probabilidad de que ese núcleo crezca o desaparezca. Entonces la formación de los núcleos es así. Se forman, desaparecen, se forman, desaparecen. Pero es una cuestión de fluctuación. Entonces llega un átomo más que me mande para este lado, entonces el núcleo va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y nada lo va a detener hasta que ya no tenga más material que transformar. ¿Se dan cuenta? Sí. Profesor, pero no sigue siendo positivo delta G en esa... Perdón. Es que esto lo deberías ver como, ese es el delta G1 y este sería el delta G2. Entonces tu delta G de transformación sería delta G2 menos delta G1. O sea, sí son delta Gs, pero es el delta del delta, si tú quieres. Entonces es la pendiente. Exacto. Así es el cambio de ¿Por qué energía. no sería entonces nada más G? Porque la energía libre está cambiando. Esto es delta G de cómo cambia la parte volumétrica cuando cambia el volumen. Y esto es delta G de cómo cambia la parte de superficie. Entonces son cambios a su vez. Pero en ese caso, si delta G está en función del volumen y el volumen ya está cambiando en el eje horizontal, no sería nada más, no tendría que ser nada más la energía libre, y ya el cambio de energía libre sería la diferencia.
Es lo mismo. O sea, esto es, sí, podrías tú llamarle G, no importa mucho, porque si te das cuenta, si R es 0, ¿cuánto es esto? ¿Y esto? Entonces es un delta G con respecto a 0. Entonces, lo puedes llamar delta G o G, es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué es importante llamarle delta G? Porque estaría quizá en relación a un cambio de R. Sí, a un valor diferencial. Exactamente. Son detalles que no son quizá tan críticos, que más bien los estaríamos discutiendo en un curso de termodinámica, ¿no? Pero sí, si quieres podríamos llamarle a esto G volumétrico y a esto G superficial. Perdón, este es el volumétrico, este es el de área, ¿no? Y ahora sí. Y el delta G sería el cambio que hay. Inclusive esto sería G nada más y el cambio sería esto de aquí, ¿no? O sea, este sería tu delta G. Entonces no es realmente un cero, es un cero arbitrario. Sí, es un cero porque depende de esto. Mientras R sea cero, la energía no existe. No hay energía volumétrica ni hay energía superficial. Entonces sí hay un cero específico. Entonces, lo que esto representa es una cosa muy interesante porque lo que da lugar que yo tenga un término que es favorable, es decir, delta G negativos contra delta G positivos que compiten, es que tengo una barrera energética, ¿no? O sea, para que yo pueda llegar a esta parte de aquí, donde el núcleo empieza a crecer y a crecer espontáneamente, primero tengo que remontar una barrera energética, ¿no? Entonces, tengo un proceso activado. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que hay un valor crítico, hay un radio crítico. Nada puede cristalizar si no formo núcleos que tengan al menos este tamaño. ¿Se fijan? Mientras se formen núcleos más pequeños que esto, espontáneamente van a desaparecer. Tengo que llegar aquí y tengo ahí de repente 50-50% de probabilidad de que estos núcleos ahora crezcan. ¿Sí? Entonces, ¿y de qué depende? Entonces depende de las interacciones, enlaces, y depende de la tensión superficial. ¿De acuerdo? Y claro, depende de la temperatura también a la que estamos haciendo esto. Muy bien. Entonces, esos son los dos factores que determinan cómo va a ocurrir una nucleación homogénea. Ahí están esos términos. Y entonces, sin muchos detalles, pero es algo que podemos derivar sabiendo más cosas, es cómo es el radio crítico o de qué depende. Fíjense que depende de un término que ya habíamos involucrado ahí, que es la tensión superficial. Depende de la temperatura a la cual está llevándose a cabo el proceso. Depende de la entalpía de la transformación, porque de una forma u otra esta energía la puedo asociar a delta H. Sería la energía para cambiar de una fase a otra. Y este término que es el más importante tal vez, que es el superenfriado. Y bueno, esto es negativo, ¿no? Porque yo estoy, aquí está positivo, entonces este sería la solidificación. ¿Cómo es el delta H de solidificación? ¿Exotérmico o endotérmico? Exotérmico, entonces esto es negativo. Esto es importante porque esto es negativo, por eso es el signo negativo. Esto tiene que ser positivo, obviamente, ¿no? Entonces esto está escrito como la temperatura de transformación con respecto a la temperatura a la cual estoy haciendo la transformación. En nuestro caso esto sería la transformación o la temperatura eutectoide. Y esta sería la temperatura a la cual realmente estoy haciendo mi transformación. Esta sería la temperatura eutectoide.
y esta sería la transformación, no de solidificación, sino de cómo gamma se transforma en perlita. Y esta tiene que tener un valor de entalpía. ¿Sí? Entonces, básicamente, de esa forma es que nosotros podemos definir cómo es este radio. ¿Sí? Entonces, no hay mucho que podamos transformar ahí si tenemos un material fijo, ¿no? O sea, si nuestra composición está bien establecida, pues yo no puedo cambiar esta temperatura, esa está dada por el sistema, su entalpía de transformación también, su tensión superficial. Entonces lo que yo sí puedo dominar es el delta T. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si incremento, bueno, si bajo esta temperatura? Esto acuérdense que es 727. Yo puedo hacer esto a 600 grados o lo puedo hacer a 500 grados centígrados. Desaparece. ¿Qué va a pasar con esto? El delta T mayor. Este delta P mayor. ¿Y eso qué consecuencia tiene? El radio crítico es más pequeño. ¿Se fijan? Si el radio crítico es muy grande, yo me tengo que esperar a que todos estos átomos se junten para que entonces yo pueda esperar una transformación. Cuando bajo la temperatura de transformación, yo no necesito tantos átomos. Es decir, el radio crítico tiene que ser más pequeño. Entonces ocurre más fácil. Entonces hay una relación entre el radio crítico y la temperatura a la cual yo estoy haciendo la transformación. O sea, cuál es mi temperatura de superenfriado que hace que el proceso sea más simple. ¿Sí? Entonces esa es la relación. Por eso entonces bajar la temperatura es importante. ¿Okay? Entonces hay algunas cosas que obviamente dependen de delta T, pero lo importante es eso. Si yo incremento delta T, disminuye esto. Y eso como consecuencia facilita el proceso de nucleación. Entonces, estos valores son típicamente del orden de 100 angstroms, estaríamos hablando de 10 nanómetros. Entonces, el núcleo, la formación del núcleo implica la formación de un material a una escala nanométrica que va a dar lugar a la formación de todo el material. ¿Okay? Entonces, básicamente esa es la idea. Muy bien, ¿dudas con esto? Y esa cosa también, pues, ¿qué tan rápido es también? Bueno, la rapidez, ahorita vamos a meter ese factor en la ecuación. Sí, porque hay una cuestión de velocidad de transformación que tenemos que discutir al final de cuentas. ¿Sí? Aquí está la cinética. Entonces, el momento que nosotros cambiamos la temperatura de la transformación, vamos a hacer que el proceso ocurra más rápido o más lento. Entonces, yo puedo tener una transformación más rápida o más lenta, y eso va a determinar la microestructura del material. ¿Cómo hacemos esto? Lo que hacemos es algo así. Imagínense que yo tengo control de la temperatura y digamos que esta es la temperatura del eutectoide. Entonces yo voy a estar por encima. Imagínense que estoy más o menos por aquí a unos 750 grados, digamos. ¿Sí? Con referencia al diagrama de fases. Entonces estoy por encima de la temperatura del eutectoide, que sería esta, 727. Entonces lo que yo voy a hacer en un tiempo que nominalmente va a ser mi tiempo cero, voy a bajar la temperatura. Imagínense que a 500 grados centígrados. Y la mantengo ahí con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Se va a cristalizar. Bueno, no sé lo que va a pasar realmente, ¿no? Porque lo primero que hago es bajar la temperatura, Pero asumiendo que toda la temperatura pudiera cambiar inmediatamente. O sea, apenas estoy en el momento en el que tengo ya suficiente superenfriamiento como para que empiece a cristalizar. Entonces lo que va a pasar es que van a empezar a formarse esos núcleos y van a desaparecer, a formarse y a desaparecer. Entonces lo importante es que se formen los núcleos que son los que tienen el radio crítico que pueden crecer.
Y una vez que se formen esos, entonces ya voy a tener una cristalización. Entonces, en un momento dado voy a tendría otra gráfica aquí que puedo hablar del porcentaje de transformación con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces yo empiezo en 0% de perlita y yo estoy viendo a dónde va a ocurrir el 100% de transformación. Eso es lo que me interesa saber. ¿En qué momento cristaliza el material? Ahora, ¿cómo hago eso? ¿Cómo investigo cuánto del material ha cristalizado? ¿Cómo puedo saber? En realidad no hay paso. Tengo una muestra, que es austenita, estaba a 750 grados, en un momento dado la bajo a 500 grados. Entonces sé que se va a transformar en perlita, pero ¿cómo sé cuánto se está transformando en cada momento? Por las capas. Pero ¿cómo sé cómo es el experimento? O sea, yo no puedo ver el material, ¿no? Al final de cuentas eso está ocurriendo al interior del material. De repente yo puedo ver la superficie, pero la superficie no dice todo lo que está pasando en el material. Tengo que hacer algún experimento para ver. Puedo saber cambio de entalpía. Esa es una forma de hacerlo. O sea, al final de cuentas es un proceso exotérmico su transformación, entonces puedo ver qué tanto calor se está liberando de un total del 100% que debería liberarse. O sea, cuánto calor se libera con respecto al tiempo. Esa es una forma de hacerlo. Otra. ¿De qué otra forma puedo saber cuánto de mi material se ha transformado en perlita? A lo mejor el volumen. Cambio de volumen podría ser. En algunos casos sí, es muy significativo. Entonces tú puedes hacer una medición volumétrica, pero tendría que ser muy sensible tu aparato de medición. El peso. Es el mismo, no hay ganancia o pérdida de masa, el peso tiene que ser el mismo. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma en el día que se está transformando. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Con rayos X, porque yo tendría rayos X de la austenita y rayos X de lo que representa perlita y cementita. Entonces voy a tener unos picos que van a disminuir y otros que van a crecer. Entonces los rayos X. ¿Sí? Entonces, para poder estudiar cómo se transforma una fase en otra, yo necesito una técnica experimental. Entonces necesito rayos X, conductividad eléctrica, no es lo mismo cómo conduce la conductividad, o térmica también, por el sonido. Las diferentes estructuras y densidades de los materiales me permiten distinguir cuando tengo 100% de austenita o cuando tengo 100% de perlita, cómo va cambiando eso. Y esta es la gráfica entonces que obtendríamos. En realidad la gráfica que obtendríamos se vería así. No tengo nada y luego empieza y luego alcanza el 100%. Pero lo importante ocurre en tiempos muy cortos. Entonces, para ver lo que está pasando aquí en una escala de tiempo en la que de repente este experimento me toma horas, pero lo importante pasa en segundos, lo que yo hago es abrir la escala con una escala logarítmica. Entonces ahora sí tengo tiempos muy cortos, intermedios, largos. Lo que sucede si hiciéramos el experimento es que hay un periodo de inducción donde está ocurriendo que la muestra se equilibra a la temperatura a la que hemos enfriado, los núcleos empiezan a formarse, pero fluctúan porque crecen y se disuelven de forma espontánea, hasta que algunos núcleos alcanzan el radio crítico y entonces de ahí empiezan a crecer. Y de ahí en adelante el crecimiento es sostenido, es decir, alcanzamos una máxima velocidad de crecimiento y después esto va disminuyendo en velocidad porque pues, ya prácticamente ya no hay material más que transformar, ¿no? O sea, ya prácticamente todo se transforma en un tiempo muy corto, que se vería más o menos por aquí. Entonces, ese es el tipo de curva que nosotros obtenemos. Bueno. La pendiente es la velocidad.
La pendiente es la velocidad. Así es. Claro. Esto estaría con respecto al tiempo, ¿no? La pendiente sería esta velocidad. Entonces, al principio la velocidad es 0, porque no hay nada que transformar, no hay núcleos. Se tiene que formar el núcleo para que entonces esto pueda crecer. La transformación es autocatalítica. El momento que forma núcleo, entonces ese núcleo me sirve para transformar lo demás. El núcleo es como la plantilla para que todo el material empiece a transformarse. Si no hay esa plantilla, no hay transformación. ¿Okay? Y entonces esta fracción de transformación está entre 0 y 100%, o entre 0 y 1. Y lo que podemos marcar es dónde está el tiempo o en qué momento la mitad de mi material se transformó, es decir, donde yo tenga la mitad de austenita y la mitad de perlita. Y eso sería el tiempo, como un tiempo de vida media. ¿Sí? Solo que en las reacciones de repente estamos acostumbrados a ver el tiempo de vida media, que es el tiempo en el que desaparece el reactivo. En este caso es el tiempo de vida media, es el tiempo en el que la mitad de mi material se ha transformado. Eso es un tiempo de vida media. Y esa es una medida de la velocidad de la transformación. ¿Okay? Sí. Y la fracción de transformación, o sea, ¿es por peso o es Es fracción. ¿Qué significa que sea fracción? así que parte de... Sí, tú podrías decir cuánto peso de perlita hay con respecto al peso total. ¿Qué volumen hay de perlita con respecto al volumen total? No importa, es fracción. Es qué porcentaje del material, eso es lo importante. Porque tú podrías tener 1 gramo de material o podrías tener 100 gramos. Lo importante es cuánto se ha transformado en un momento dado. Eso es lo que me interesa. Entonces, de esa manera yo puedo saber cuánto del material se está transformando o qué tanto del material se transformó y en qué tiempo ya se transformó todo, ¿no? Ese sería el tiempo de vida media, ese ya sería el tiempo de transformación total. ¿Se fijan? Entonces hay una teoría detrás de esto. Abrami fue uno de los que empezó a estudiar nucleación y crecimiento, y esa es la ecuación. Es como una ecuación de primer orden más o menos, o puede estar relacionada a primer orden o a un orden n dependiendo, ¿sí? Entonces tiene esa forma: 1 menos exponencial de menos ktn, donde k sería, digamos, la velocidad de transformación, la constante de velocidad. Es como en las reacciones químicas, pero no es exactamente igual. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo interesante para nosotros? Lo interesante va a ser cómo es la velocidad de transformación a diferentes temperaturas de superenfriamiento. Aquí está un ejemplo de Callister. Entonces, este es cómo cristaliza el cobre rolado. ¿Sí? Entonces, vaciamos cobre que está fundido entre 2 rodillos y los rodillos van rodando, y entonces vaciamos líquido de un lado y del otro lado sale una lámina. Es la manera en que se hacen láminas de cobre. Entonces, dependiendo de cuál sea la temperatura de los rodillos, yo voy a tener diferentes materiales cristalizados a diferente velocidad. ¿Sí? Entonces, cada curva de esas corresponde a una temperatura distinta. ¿De qué? ¿Esas temperaturas son qué? Ese es el superenfriamiento, ese es el delta T. ¿Se fijan? Entonces, si vemos esto como delta T, nuestra conclusión es ¿cuál? Mientras más grande sea el delta T, más rápido es el proceso de cristalización. Fíjense entonces, esto está en una escala logarítmica de tiempo. Si hacemos esto a 135 grados de delta T, es decir, a 135 grados por debajo de la temperatura de solidificación del cobre, la mitad de la muestra cristalizó en ¿cuántos minutos? 9 minutos. 9 minutos. Y el total de la muestra cristalizó en 20, 30, casi en 30 minutos. En media hora, estoy, claro, tomando el tiempo más largo, ¿no? Casi en media hora ya todo el material cristalizó. ¿Okay?
Pero si hago esto a 43 grados centígrados de la temperatura de transformación, ¿a qué tiempo, en cuánto tiempo se transformó la mitad de la muestra? Esto sería 10.000, esto es como 20.000. Entonces esto es, ¿qué será? Como 25.000 más o menos, ¿no? 25.000 minutos. ¿Cuántas horas son esas? Muchísimas. Entonces el proceso puede ser muy lento. 416. Son varios días. El proceso, porque nada lo está perturbando, nada está haciendo que ese cobre se transforme a un material cristalino, ¿no? Esa es la recristalización de este material. Y va a tomar otro tanto, pero ya no tanto. Se fijan, de la mitad al 100% ya es un tiempo relativamente más corto. Entonces, fíjense todo el tiempo que no pasó nada hasta cuando empieza a nuclear, ¿sí? Entonces, ¿qué tan rápido yo enfrío un material? O más bien, ¿a qué temperatura enfrío el material para que se transforme? Es importante. Ahora, ¿cómo va a ser la microestructura de estos materiales? ¿Cómo creen que ustedes que va a ser la microestructura de este material? O sea, si yo tuviera cobre, que está líquido, prácticamente va a ser un monocristal, ¿no? O sea, ¿cuántos núcleos voy a tener aquí? De repente uno, si acaso dos. Exacto. ¿Y cómo va a crecer? Pues básicamente voy a tener un crecimiento alrededor de esto. Y esa va a ser mi microestructura. Y aquí voy a tener muchos núcleos. Y cada uno de esos va a ser un centro de nucleación y entonces va a crecer. Y así. Voy a tener una microestructura donde los dominios son mucho más pequeños. ¿Cuál es el material más dúctil? Este es el más dúctil. ¿Por qué? Es una misma dirección. Exacto. Yo tengo el material, básicamente, que es una gran celda unitaria, o bueno, muchas celdas unitarias en la misma dirección. Cualquier perturbación que yo haga sobre una celda se la van a sentir las otras, ¿no? Entonces la deformación es la misma dirección. Mientras que aquí, de repente, una deformación en un sentido, pues este dominio sí lo va a absorber, pero estos no, porque estoy deformando en otra dirección. Claro, bueno, el cobre FCC tiene una alta simetría, ¿no? Pero el material policristalino con cristales muy pequeños va a tener una resistencia a la deformación mecánica que es significativa. Entonces, se fijan que cambiando la velocidad de enfriamiento, yo determino cómo es mi microestructura. Y la microestructura me va a determinar las propiedades mecánicas del material. Entonces, eso es cierto para cualquier tipo de material, metales o también inclusive cerámicos. O sea, si tengo un material cerámico también tengo que cristalizarlo y voy a tener cristales más grandes o más pequeños que va a determinar sus propiedades. Entonces no es exclusivo del acero. Y lo que entonces habíamos dicho que sucede en el acero es que en las fronteras de grano es donde va a empezar este proceso de segregación del carbón, que es este movimiento. Se fijan cómo el carbón empieza a acumularse en ciertas regiones del espacio, que es donde más carbón yo espero, que es la cementita, y se va separando de donde tengo que tener menos carbón, que sería la ferrita. Es un proceso difusional. Esta es la constante de difusión con respecto a la temperatura. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a pensar que las moléculas de los líquidos y de los gases se mueven muy rápido, pero no hay que descartar que hay movimiento en los sólidos también. Entonces, esos átomos de carbón se están moviendo para poder generar esta transformación de la austenita en dos fases. ¿Okay? Ahí está. Y eso es para... Estas serían las curvas de transformación.
Aquí está representado el porcentaje de perlita a diferentes delta T's. Claro, estas son las temperaturas a las cuales estamos enfriando, ¿no? El delta T sería 727 menos esto. Entonces yo puedo hacer esto en un proceso muy corto, esto es ahora en segundos, entonces estoy hablando de algunos cuantos segundos, minutos, bueno, todavía no minutos, sino fracción de minuto, y esto ya serían minutos. Entonces yo puedo transformar, es mucho más rápido porque estoy en una temperatura alta. Entonces cada uno de esos aceros pues va a tener no solamente características que estén determinadas por la composición, dónde estoy, si eutectoide o hipereutectoide, sino qué tan rápido lo enfrío. ¿Okay? Bien. Creo que estamos ya sobre el tiempo, ¿no? Entonces, la próxima clase lo que vamos a discutir es precisamente cómo podemos ahora mapear la transformación en función de cómo cambia la temperatura y qué transformaciones ocurren con respecto al tiempo. Muy bien. Ah, sí, ya lo pusieron. Lo que pasa es que Ana Sofía, ¿no te gusta nada? No, chicas, yo ahí no sé. tengo que saber cómo cambia esto. No, es que por aquí ya está. Entonces sería muy Para el siguiente video tenemos que hacer.